Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, pues quiero agradecer la invitación que me hace la División de Estado Sólido a través de Juan Carlos, la Sociedad Mexicana de Física, a través de Darío, para estar con ustedes aquí platicando sobre ese tema que es los semiconductores y una aplicación, digamos, muy particular en el enorme número que tiene de aplicaciones, que es en la parte de lo que son los efectos de confinamiento cuántico, quiere decir nanocristales, semiconductores, puntos cuánticos, en dos áreas muy diferentes, que es la electrónica, una de ellas, y otra en la biomedicina. Quisiera mencionar muy rápidamente, pues es un trabajo de un grupo muy grande de colaboradores en diferentes lugares, en Simvestab, en diferentes departamentos de física, de nanociencias, de ingeniería eléctrica, de biología celular, con los biólogos para hacer las aplicaciones, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UPITA del IPN, la Universidad Autónoma de Querétaro, y también en una colaboración internacional con la PUC de Río, en el laboratorio de semiconductores. Bien, el contenido, pues así muy resumido, va a ser hablar sobre unos antecedentes, sobre los conceptos relacionados con el confinamiento cuántico y esas dos aplicaciones, en un caso los puntos cuánticos de arsenuro de indio para optoelectrónica y en el otro caso nanopartículas semiconductoras de semiconductores tales como selenuro de cadmio y fósforo de indio para aplicaciones en biomedicina. Y bien, déjenme empezar pues en esos antecedentes partiendo de dónde, cuál es el punto de arranque de los semiconductores en cuanto a su importancia, y básicamente viene siendo cuando se desarrolla el primer transistor, ¿verdad? Y entonces, debido a ello, le dan en 1956 el premio Nobel a esos tres físicos muy conocidos, Shockley, Bardeen y Bradheim, que trabajaban en Bell Labs y desarrollaron el primer transistor, que aquí se ve, eso lo tienen como en una capela, así ya es algo histórico. El primer transistor que se hizo de germanio, aunque ya a la hora de la aplicación fue el silicio el que consiguió resolver algunos problemas de los óxidos. Finalmente, a partir de ahí se puede decir que es el arranque de los semiconductores en su importancia, y a partir de ahí, precisamente, es cuando se empieza a desencadenar hasta nuestros días toda una gama de semiconductores en muy diferentes rangos. Vean este gráfico que es muy usado, en donde se pone la energía de banda prohibida del semiconductor y su constante de la red cristalina. Entonces, aquí están incluidos semiconductores del grupo 4, semiconductores del grupo 2.6, del 3.5, y cuando se va a ver alguna aplicación de los semiconductores, porque esencialmente así surgieron los semiconductores, por las aplicaciones, aun cuando a lo mejor ahora se hablaría de ciencia neoliberal, ¿no? Pero si no se hace esta ciencia neoliberal, pues no tendríamos todo lo que es actualmente la tecnología que arrancó con ese transistor. Entonces vean ustedes que aquí, a la hora de hablar de la energía de banda prohibida, lo podemos ver en términos de longitud de onda, y aquí está el espectro visible. Entonces la gente que quiere desarrollar diodos emisores de luz, láser semiconductores, fotodetectores, todo este tipo de dispositivos, normalmente se va a ver acá en qué rango se quiere que emitan, que detecten, y entonces qué tipo de semiconductores hay que intentar fabricar, ¿no? Y bueno, tan importante es estos semiconductores que vean ustedes, no sé si de para ver bien, pero en el año pasado se esperaba que el mercado de los semiconductores alcanzara los $400 mil millones y lo rebasó, y el año pasado anduvo en $420 mil millones, casi la mitad del Producto Interno Bruto de México, ¿no? Y aquí están, en cuanto a el tipo de aplicaciones, bueno, pues obviamente son la parte de electrónica de consumo, comunicaciones, circuitos integrados. O sea, el mercado de los semiconductores es enorme, y eso va retroalimentando a cada vez ir desarrollando nuevos semiconductores para nuevas aplicaciones. Como verán ustedes, particularmente, bueno, ahora las aplicaciones que tienen que ver con los efectos de confinamiento cuántico. Y estos empiezan a reportarse alrededor de los 80s. Vean ustedes aquí
cuando se reportaron cristalitos, así le llamaban inicialmente, cristalitos de arsenuro de galio, que ya exhibían el confinamiento cuántico. Vean acá en una micrografía de microscopía electrónica de transmisión, como se ven los planos cristalinos, cristales del orden de 5 nanómetros. En la absorción óptica se ve el efecto del confinamiento cuántico porque ya hay niveles discretos de energía en la banda de conducción y se observan en la absorción, y también en los rayos X se observan esos efectos. Ese es por la parte de los 3,5, y por la parte de los semiconductores 2,6, Alivisatos, que es uno de los más conocidos, fue de los primeros que desarrolló. Aquí ya participaba también en los 3,5, pero ven acá también diferente tipo de, en este caso, nanocristales de selenuro de cadmio con diferentes tamaños nanocristalinos, y cómo también a través de la absorción se pueden ver esos niveles discretos que son el principal efecto del confinamiento cuántico. Entonces pasamos brevemente a esos conceptos. Y bueno, el confinamiento cuántico, ¿por qué es importante en todo este tipo de desarrollos y aplicaciones? Pues porque ese confinamiento cuántico crea nuevas propiedades ópticas, eléctricas y mecánicas de los materiales. Y esto es así porque decimos que hay confinamiento cuántico cuando en alguna de las 3 dimensiones de un material, de un sólido, de un cristal, de un semiconductor en este caso, entonces hay un confinamiento de la función de onda de los portadores. Como les decía, ya sea en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Y entonces ese efecto se va a dar cuando este confinamiento, cuando esta dimensión que estamos restringiendo sea del orden del radio del excitón de Bohr. Que, bueno, si recuerdan en los cursos de estados sólidos, el radio del excitón de Bohr está dado por esta expresión que específicamente para semiconductores se transforma en esta expresión, que entonces este radio depende de la masa efectiva de los portadores y de la constante dieléctrica. Y ese es un punto muy importante porque no basta con que un material, vamos a decir, sea del orden de nanómetros, sino va a tener que ser de acuerdo, va a presentar efectos de confinamiento cuántico si esos tamaños son del orden o menores que el radio del excitón de Bohr. Y para que ustedes tengan una idea, aquí hay una tabla en donde hay diferentes semiconductores de los grupos 3,5, del grupo 2,6, el silicio también acá. Y aquí lo importante es ver el radio del excitón de Bohr. Entonces, podemos tener radios del excitón de Bohr tan pequeños como por ejemplo el sulfuro de cadmio, que es 3.1. Quiere decir que para que ese semiconductor presente efectos de confinamiento cuántico, pues habrá que ser capaces de crecer nanocristales con diámetros del orden de los 3 nanómetros o menores. Si crecemos sulfuro de cadmio con tamaños de 50 nanómetros, ya no vamos a tener efectos de confinamiento cuántico, se va a comportar como un material en volumen. Y así está por acá el fosfuro de indio, con 9.8, está el arsenuro de galio con 11.9, en fin, esto nos da un rango para saber cuándo podemos estar en el régimen de confinamiento cuántico. Y esencialmente, si lo vemos de la física, lo que da esas propiedades nuevas es la densidad de estados. Porque a la hora que nosotros calculamos la densidad de estados para un semiconductor, cuando esa densidad es de 3 dimensiones, cuando no hay limitaciones en ninguna dimensión, pues sabemos que se cuentan los estados permitidos para los electrones en la banda de conducción, para los huecos en la banda de valencia, y esencialmente la densidad de estados se describe como una parábola con masa efectiva n. Y entonces es la forma usual, como ven acá, de describir con esta parábola la densidad de estados en función de la energía. Pero cuando empezamos a restringir dimensiones, por ejemplo, restringimos una dimensión y nos vamos a un esquema bidimensional, por ejemplo, capas bidimensionales, entonces ahora ese conteo de los estados cambia y tendríamos esta expresión, y si vamos a una dimensión tendríamos esta, en fin. El efecto final es que si nosotros vemos un gráfico de la densidad de estados, tenemos que para 2 dimensiones la densidad de estados tiene ese comportamiento tipo escalón. Aquí no se va a alcanzar a ver, me parece, no, este amarillo no se ve muy bien, pero para una dimensión es un diente de sierra, este amarillo que no sé si ustedes alcancen a notarlo, a lo mejor esta luz
nos impide un poco. Y finalmente, para cero dimensiones, o sea, los puntos cuánticos, cuando restringimos la función de onda del electrón en las 3 dimensiones, entonces, en ese caso, la densidad de estados es una función delta de Dirac. Y eso explica que de un cuasi continuo de estados en la banda de conducción, en la banda de valencia, pasamos a estados discretos. Esos son lo que nos dan las propiedades nuevas de los puntos cuánticos. Pasemos a los 2 casos que quiero presentarles. Uno es en aplicaciones de optoelectrónica, y entonces particularmente es el crecimiento de puntos cuánticos de arsenuro de indio. Cuando uno crece, la gente que crece materiales, películas semiconductoras, películas en general pueden ser cerámicas, pero particularmente semiconductoras, hay 3 regímenes que se conocen de crecimiento, porque finalmente estas películas se van a depositar sobre un sustrato cristalino. El sustrato tiene una constante de red cristalina. Entonces, si el material que vamos a crecer tiene una constante de red muy parecida a la del sustrato, entonces da lo que se conoce como el método, no, perdón, como el régimen Frank van der Merwe, que es de capa por capa. O sea, van depositándose los átomos, forman una capa, llega a la siguiente camada, forma otra y así va creciendo la capa. Es un crecimiento bidimensional. Cuando la constante de red es muy diferente entre el sustrato y el material que va a crecer, entonces el crecimiento se da por islas tridimensionales, que sería este crecimiento conocido como de Volmer-Weber. Entonces vean, acá llegan y las fuerzas elásticas de los átomos que van llegando y que la constante de red de ese material sería muy diferente, las fuerzas elásticas hacen que se formen esas islas tridimensionales como pirámides. Y el régimen intermedio, que es el conocido como Stransky-Krastanov, es un crecimiento de una capa seguido por islas tridimensionales. Y este sucede justamente cuando la constante de red del sustrato y de la película no son iguales, pero tampoco son muy diferentes. Y justamente para este tipo de situaciones, de ese tipo de puntos cuánticos, este va a ser el régimen que va a ser el definitivo. Y vean, este modo de crecimiento se dice que se tiene un proceso autolimitante precisamente porque se forman, por efecto de la tensión elástica, es como, lo podemos hacer el símil a la tensión superficial, y entonces se van depositando los átomos y las fuerzas de tensión superficial o tensión elástica hacen con que surja una gota, una isla, y se relaje la tensión. O sea, es la forma que va ahí se dando el crecimiento, y entonces alternativamente se van a ir formando puntos cuánticos, como se los muestro a continuación. Miren, este es un diagrama, es el mismo que les mostré al principio, donde está la energía de banda prohibida, la constante de red, pero aquí están puestos particularmente los 2 6 y 3 5, pero aquí el principal interés es mostrar a ustedes que aquí está el fosfuro de indio, con esta constante de red aproximadamente 5.8 angstroms, y aquí está el arsenuro de indio con una constante de red aproximadamente 6.05. No tan diferentes, pero diferentes. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos crecer arsenuro de indio sobre un sustrato del arsenuro de galio? Entonces, lo que va a suceder es que la primera monocapa que se deposita, estamos pensando que somos capaces de controlar ese crecimiento, por ejemplo, con un método como la epitaxia de gases moleculares, que va mandando los átomos muy lentamente para que vayan depositándose monocapas. Entonces, se deposita una primera monocapa, pero como ese material que se está depositando tiene una constante de red diferente que el sustrato, por ejemplo, arsenuro de indio, arsenuro de galio, entonces esta primera monocapa ya crece tensionada. Cuando vienen los siguientes átomos, entonces lo que encuentran, que esta capa ya está tensionada, y a partir de esto, ya son estudios que se han hecho experimentales y teóricos también, a partir de 1,5 monocapas la tensión se empieza a relajar y comienzan a nuclear esos puntos cuánticos. El resultado final es que entonces terminamos con un crecimiento de este tipo, donde está un substrato, está una primera capa que se llama capa de mojado, wetting layer, y sobre ella van creciendo los puntos cuánticos que se pueden ir controlando por las condiciones de crecimiento, por ejemplo, por la diferencia en la tensión superficial,
y vean ustedes que entonces se van formando puntos cuánticos que pueden tener anchos entre 15 y 20 nanómetros, alturas entre 2 y 3 nanómetros. Pero es la forma de ir creciendo, digamos, como dicen esto, de abajo hacia arriba, los puntos cuánticos que van a ser útiles para las aplicaciones de dispositivos optoelectrónicos. Es una foto que hay muy famosa ya de principios de los años 2000, pero vean qué buena foto de un punto cuántico. En este caso se trata de puntos cuánticos de arsenuro de galio crecidos sobre sustratos de fosfuro de indio, y entonces pues se ven perfectamente los planos cristalinos, una microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, y bueno, ahí tienen ustedes el punto cuántico. Estos puntos cuánticos, digamos, dependiendo obviamente del tamaño, pero en general se va a hablar que hay un número del orden entre los 10.000 y el millón de átomos, y uno pensaría que ya esto pues se puede modelar desde el punto de vista teórico. Hacia el final voy a mostrar unos resultados, pero todavía es complicado tratar tantos átomos como para tener resultados teóricos así en relación con esto. Bien, para esta aplicación, que este fue el trabajo que hemos venido desarrollando con la gente de Brasil, del Laboratorio de Semiconductores, se tiene que usar sistemas de crecimiento muy sofisticados, como decía yo hace un rato, la epitaxia de enlaces moleculares, o también que es el reactor que tienen allá, es una deposición química de vapores metalorgánicos, mejor conocida como MOCVD en inglés. Y esencialmente, pues lo que se tiene que tener es un control muy preciso. Aquí se tiene la parte del reactor, donde se inyectan los reactivos que van a reaccionar. Y esencialmente el nombre de metalorgánico es porque son reactivos metalorgánicos, como puede ser el trimetilgalio, el trimetilaluminio. O sea, los metales entran en forma de este tipo de metalorgánicos. Pero entonces aquí, para ese sistema particular, una de las cosas muy importantes es que se tiene que controlar perfectamente la atmósfera de crecimiento y evitar totalmente posibles fugas, porque estos metalorgánicos son altamente tóxicos, ¿no? O sea, concentraciones de una parte en 1 billón ya pueden ser críticas o casi que mortales. Uno diría, pero bueno, esencialmente los reactivos reaccionan cerca de la superficie que se calienta, y entonces se va formando en forma muy lenta. Digamos aquí los crecimientos son del orden de una monocapa por segundo, se van formando las capas cristalinas sobre un sustrato cristalino. Entonces, en esta forma se crecieron estos puntos cuánticos que les voy a mostrar acá. Nuevamente vuelvo a traer esta gráfica para que vean que en este caso se va a tratar el sustrato, es fosfuro de indio, y se va a crecer arsenuro de indio, y el ternario que va desde arsenuro de galio hasta arsenuro de indio. O sea, aquí se puede, controlando la estequiometría, uno puede trasladarse a lo largo de esta curva y por lo tanto variar la constante de red y variar la energía de banda prohibida, lo cual es algo muy importante para la aplicación. Entonces vean acá que esas capas crecidas, de esa forma, entonces estas son caracterización y micrografías de fuerza atómica, de tal forma para ver las diferentes condiciones de crecimiento, cómo nos van dando, cómo se van reflejando en los puntos cuánticos. En este caso, en la densidad, por ejemplo, en esta parte se muestra cómo el acople de las redes cristalinas entre el arsenuro de galio y el ternario, cómo influye sobre la densidad de puntos cuánticos y su tamaño, o también la variación con el tiempo de crecimiento. Entonces, lo importante aquí es controlar. ¿Qué se quiere? Se quiere tener una capa que esté llena de puntos cuánticos, porque esos puntos cuánticos van a servir para la aplicación que les voy a mostrar a continuación, que es un fotodetector. Entonces, esta es la estructura inicial, o una de las estructuras que se ha crecido para que funcione como un fotodetector de infrarrojo. Sobre un sustrato se crece una primera capa colchón de fosfuro de indio, después se crece una capa ternaria en este caso fue cuaternaria, indio, aluminio, galio, arsénico, o sea, 3 elementos del grupo 3 con un elemento del grupo 5 que es el arsénico, y sobre esta ya viene el crecimiento del arsenuro de indio, la capa de mojado que les mencionaba, y las pirámides, o sea, los puntos cuánticos. Finalmente estos se cubren con otra capa de fosfuro de indio para protegerlos y para poder hacer los experimentos.
Pero esta es básicamente la idea de tener estos puntos este tipo de dispositivos de puntos cuánticos. Vean entonces que nosotros podemos, finalmente esto, una de las cosas que es así muy interesante es porque si uno ve lo que tiene, los pozos de potencial que construye, pues casi que uno está viendo los libros de texto de mecánica cuántica, ¿no? donde tienen pozos, por ejemplo, vean, particularmente este tipo de, en este trabajo, se tenía aquí, la de menor energía es el punto cuántico de arsenuro de indio, luego rodeado por el indio vale arsénico y luego finalmente por el fosfuro de indio. O sea, tienen un pozo asimétrico. Por eso les digo que es problema del libro de texto, entonces resolver la ecuación de Schrödinger para encontrar los niveles de energía en la banda de valencia, en la banda de conducción, porque esos niveles de energía son los que van a servir para realizar las funciones de detección. Vean, en este caso aquí esa es la micrografía donde se muestran el tamaño, los puntos cuánticos, y ese es un histograma de tamaños para ver que aproximadamente están con tamaños del orden de 10 nanómetros, los puntos cuánticos. Entonces, se puede hacer el cálculo teórico de dónde están estos niveles de energía, y entonces, por ejemplo, midiendo los espectros de fotoluminiscencia, correlacionarlos con los niveles de energía que intervienen en las transiciones que aquí se miden. Aquí ya estamos hablando que son espectros de fotoluminiscencia en el infrarrojo. Y esta quedó con mala resolución, no la pude yo componer, pero vean que acá lo que se tiene es cómo la posición en energía de estos niveles cuantizados en las bandas va variando en función del tamaño del punto cuántico. Entre mayor sea el punto cuántico, entonces va disminuyendo esa separación entre los niveles. O sea, se va aproximando a lo que es el semiconductor en volumen. Se van perdiendo, se puede así decir, se van perdiendo los efectos de confinamiento cuántico. Y bueno, esencialmente el funcionamiento de ese dispositivo que se quiere hacer es así, es esquemático, ¿no? Tener capas, muchas capas de puntos cuánticos, y entonces la radiación infrarroja incida en el dispositivo y en los niveles cuantizados de la banda de conducción se absorban esos fotones de infrarrojo. Porque vean que si nos vamos a la parte de la absorción, vamos a decir común y corriente en semiconductores, que se da entre la banda de valencia y la banda de conducción, pues esos valores de energía son grandes. Puede ser infrarrojo cercano, un electronvolt, 1.2, 1.4. Pero cuando queremos andar midiendo radiación de infrarrojo que está en el rango de las 0.4, 0.5 electronvolts o 2, 4, 6 micras, entonces tenemos que hacer uso de transiciones en estos niveles, en este pozo cuántico de la banda de conducción, en los niveles que ahí se forman, o sea, son lo que se conoce como transiciones intrabanda. Este es un ejemplo, no fue el caso del detector que se desarrollaba, pero vean un ejemplo de detector con puntos cuánticos, y aquí lo importante, y por eso me interesaba mostrar, esta era la fotorrespuesta, o sea, ¿dónde está respondiendo ese detector? Vean que entonces tiene alrededor de 3.2 micras y alrededor de 4 micras tiene las bandas de absorción. O sea, el detector se puede diseñar dependiendo de la región del espectro donde se quiere aplicar el fotodetector. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno diseña la altura de potencial, o sea, cuáles son las capas que intervienen, eso nos da la profundidad de pozo, y uno también diseña el ancho. Y con eso puede jugar con la posición de estos niveles, por lo tanto, dónde va a estar la absorción. Qué tan lejano infrarrojo o qué tan mediano infrarrojo. Depende mucho ya de las aplicaciones que se le vayan a dar. Bueno, eso era en cuanto a la aplicación de la optoelectrónica. Ahora déjenme mostrarles la otra aplicación en biomedicina, y ahora damos un giro totalmente en otra dirección. Todo lo anterior de las aplicaciones en optoelectrónica, para la aplicación en los dispositivos, todas las capas que uno crece tienen que ser de muy alta calidad cristalina, perfectamente controladas, porque esa es la forma en que pueden operar los dispositivos. Por ejemplo, no podemos tener defectos en las interfaces entre las capas, porque esos defectos
juegan un papel de recombinación para portadores y nos degradan el dispositivo inmediatamente. Pero ahora vamos, entonces los métodos de crecimiento, por eso mostraba yo aquel, son extremadamente sofisticados y por lo tanto extremadamente caros. Un sistema de epitaxia en enlaces moleculares o de MOCVD pues, vale $1 millón. Entonces, eso es para un cierto tipo de investigación. Estas otras aplicaciones que también son muy interesantes, de nanopartículas semiconductoras, ahora son con sistemas de síntesis muchísimo más sencillos, claro, como les decía, con otro tipo de aplicaciones, particularmente como marcadores en biomedicina. Entonces, la idea de los marcadores, la idea es que queremos tener moléculas o que queremos tener puntos cuánticos en los cuales nosotros podamos controlar la longitud de onda de emisión, o sea, el color con el que emiten. Entonces, particularmente pensando en los puntos cuánticos, vean este caso de acá, que son puntos cuánticos en el muro de cadmio, fueron desarrollados en Oklahoma. Vean ustedes acá cómo se puede generar todo el espectro visible con estos puntos cuánticos, simplemente controlando, bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Controlando el tamaño de los nanocristales. Controlando el tamaño, entre menor sea el tamaño del nanocristal, mayor es la separación que se da entre niveles de energía y por lo tanto se incrementa la energía de banda prohibida y por lo tanto la emisión se va hacia el azul. O sea, vean aquí, hacia menores tamaños se va hacia el azul, mayores tamaños se va hacia el rojo. Llega un momento en que si los nanocristales son tan grandes que ya no hay efecto de confinamiento cuántico, entonces tendemos a lo que sería el semiconductor en volumen, ¿no? La energía de banda prohibida del semiconductor en volumen. Entonces, particularmente ahí el método, como les decía, es un proceso relativamente sencillo, donde no se necesitan muchos controles que impliquen sofisticación de equipos. Por ejemplo, el método de síntesis química. Es el caso, lo que yo les pongo aquí, de cómo se sintetizan puntos cuánticos de cianuro de cadmio, como la transparencia anterior, que nos pueden dar emisión en cualquier color. Si uno es capaz de controlar el tamaño, entonces casi que uno puede por encomienda decir, producir puntos cuánticos que emitan desde el rojo hasta el azul. Casi en cualquier longitud de onda que ustedes quieran. Entonces vean acá, es la síntesis química, se usan precursores, en este caso el ejemplo es usar el precursor del cadmio, que puede ser el óxido de cadmio, el acetato de cadmio, disueltos en un solvente, ya muy conocidos estos solventes, en la atmósfera inerte, y el precursor de selenio también. ¿Y qué es lo que hace uno? Se ponen los dos precursores, hay una nucleación, hay un crecimiento de la nanopartícula y finalmente se crece, en este caso particular, se crece una coraza. Pero entonces es un método, es un sistema donde realmente lo que hay que controlar es la temperatura con la cual se hace la síntesis, el pH de las soluciones y las concentraciones de las soluciones. Y esos son los parámetros que influyen sobre el tamaño de los nanocristales, de las nanopartículas que se van a obtener. Una línea de investigación que hemos desarrollado ha sido en 2 ACEs, y ahorita les explico por qué. Estas son nanopartículas de sulfuro de cadmio recubiertas de almidón. ¿Por qué hay que recubrirlos? Bueno, más adelante también voy a comentar, pero esencialmente, si esto se va a usar en la biomedicina como marcadores, finalmente uno va a querer introducirlos, por ejemplo, a marcar tejidos. Y entonces, ya sea in vitro o in vivo, eventualmente se tiene que llegar a eso. Entonces, pues las nanopartículas deben de estar recubiertas de algo que no sea tóxico para el cuerpo, ¿no? para el tejido vivo. Entonces, esa fue la idea de hacerlo por acá, de estar usando este almidón. De hecho, por aquí se anda en trámite, pero todavía no sale una patente para este tipo de nanopartículas recubiertas con almidón, e incluso ya se está probando a nivel in vitro la posible toxicidad de esas nanopartículas, porque adelantándome un poco, se ha hecho mucho trabajo alrededor de los 2 ACEs, sulfuro de cadmio y selenuro de cadmio. El gran problema en la aplicación viene en que el cadmio es altamente tóxico. El cadmio es un elemento cancerígeno, entonces, pues como que no es muy agradable pensar, a pesar de que esto se pudiera eliminar después del cuerpo de forma total,
pero siempre pueden existir los riesgos. Entonces, por eso se ha buscado la otra vía de los otros semiconductores que voy a mostrar a seguir. Pero vean, bueno, en este caso entonces se obtienen nanopartículas, aquí con tamaños del orden de 5 nanómetros. Igual aquí se ven los planos cristalinos con esta microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Uno consigue ver la nanopartícula, la confirma con el ancho de los rayos X, que está relacionado, ese ancho está relacionado con el tamaño de la nano. Y, por ejemplo, acá coinciden muy cercanos, ¿no? De rayos X sale un tamaño de 4,45, medidos sobre la micrografía de TEM, sale el tamaño promedio de 5 nanómetros, y uno puede hacer entonces todos los tipos de experimentos de caracterizaciones de propiedades ópticas, sobre todo ópticas, que en este caso es lo más importante. Vean aquí lo que se hizo fue usar la luminiscencia y la fotoacústica para medir la energía de banda prohibida, y entonces ver, en este caso particular de este tipo de nanos, correlacionar esa energía de banda prohibida con el pH de la solución que se usó. Y entonces más o menos se va calibrando todo el sistema de crecimiento, parecido que yo voy a querer nanopartículas con gamma mayor, con gamma menor, entonces esas condiciones de crecimiento son las que me van a determinar la emisión. Como les decía al final, hasta ahorita la primera aplicación que se tiene y con la que se está trabajando con los biólogos es para que estas nanopartículas sean marcadores fluorescentes. Desde hace mucho tiempo los químicos, los biólogos usan fluoróforos para marcar en tejidos y después con un microscopio confocal revelar partes de tejidos, en fin. Pero estos fluoróforos tienen se degradan con el tiempo relativamente rápido y son costosos, y su intensidad de luminiscencia es relativamente baja cuando la comparamos ya con la de semiconductores. Entonces, por eso es que hay todo este interés en desarrollar estos. Bueno, entonces les decía hace un rato, entonces ahora, por un lado está la línea de semiconductores 2.6, pero también está la línea de semiconductores 3.5, digamos que es lo más reciente que estamos haciendo en este momento, puntos cuánticos coloidales de fosfuro de indio. El método es también prácticamente el mismo, el método de la síntesis química, donde pues lo que hay que tener cuidado aquí es en el control de las temperaturas y de los pHs, y uno nota cómo cuando ya se están formando la solución cambia de color, precisamente es la primera evidencia que hay de que se están formando nanopartículas. Y nuevamente, como en el caso anterior, son básicamente 3 parámetros los que se tienen disponibles para controlar el tamaño y la forma de las nanopartículas: concentración de precursores, temperatura de síntesis y tiempo de síntesis. Entonces, vean que, por ejemplo, aquí están unos ejemplos de... Todos están en una síntesis coloidal. Entonces vean acá, iluminados con luz ultravioleta, cómo se ve el diferente cambio de colores debido al cambio en tamaño que tenemos en la nanopartícula. Por ejemplo, aquí específicamente se trata de una nanopartícula de fosfuro de indio recubierta con sulfuro de zinc, y el TEM nos da para ver por un lado los planos relacionados con fosfuro de zinc y por otro lado con los planos relacionados con el sulfuro, perdón, con el fosfuro de indio y luego con el sulfuro de zinc. Esta cobertura, ahorita adelante les voy a decir por qué se busca recubrir a los puntos cuánticos. Entonces, ya en la aplicación, en la vía de la aplicación y en esta colaboración, donde ya intervienen mucho los biólogos, ¿qué es lo que hay que hacer? Es hacer una funcionalización de los puntos cuánticos a través, y esto es parte de la química que se usa en la biología molecular, de usar estos ácidos, mercaptosucínico y mercaptopropiónico, porque son los ácidos que van a recubrir el punto cuántico en este caso, y después van a hacer posible a esa recubierta poder pegarle proteínas, anticuerpos, DNA, para los efectos que se quieren. Entonces, particularmente, puntos cuánticos de fosfuro de indio, puntos cuánticos de fosfuro de indio recubiertos de sulfuro de zinc, se les ha hecho esta pasivación, y de hecho, ahorita lo muestro, no solamente es la parte de que
este encapsulamiento sirve para los propósitos de la aplicación en biomedicina, sino también, por otro lado, hace las veces de una pasivación de los enlaces sueltos que existen en la superficie de los puntos cuánticos. Y al pasivar estos enlaces sueltos nos mejora la eficiencia de la luminiscencia. Como se los muestro acá, vean, esos son espectros de fotoluminiscencia. En este caso se trata de usar el ácido mercaptosucínico. Y entonces aquí están los espectros de fotoluminiscencia medidos sin la pasivación. Es esta curva de aquí abajo, de intensidad muy pequeña. Y luego pasivaciones con diferentes tiempos. Y vean que podemos obtener hasta casi un factor 100 aquí en la emisión. En este caso se trata de la emisión en 1.8 electronvolts, que sería más o menos el rojo. Casi dos órdenes de magnitud en intensidad de la fotoluminiscencia. Esta es una parte importante porque queremos, o sea, una de las ventajas de esos puntos cuánticos es que su fluorescencia, su emisión de luz es mucho más poderosa que la de los fluoróforos tradicionales. ¿En qué se traduce eso? En que a la hora de usar un microscopio con focal para revelar los tejidos en los cuales se pegaron esos puntos cuánticos, con menos cantidad de células donde se hayan pegado, va a ser más, con menos células se va a poder ver con el microscopio. O sea, la detección, el nivel de detección va a ser mucho más fino, y por eso interesa que también se puedan pasivar. Bueno, esos mismos, ese es un trabajo teórico que se está haciendo con gente de CIMSTAB Querétaro y también un estudiante de licenciatura de la Autónoma de Querétaro. Vean, está haciendo, usando estos modelos de primeros principios, ¿verdad? Está haciendo diferentes clústeres de tamaño. Entonces, aquí lo que estará tratando de hacer es medir la densidad de estados y entonces ir viendo cómo el gap va cambiando, que ya experimentalmente sabemos que cambia, pero cómo desde el punto de vista teórico se puede, vamos a decir así, predecir el tamaño del gap de acuerdo con el tamaño del clúster. Pero no solo eso, sino después a estos clústeres, y ahorita justamente este muchacho que está terminando su tesis anda en esa parte del cálculo de los enlaces sueltos que siempre hay en la superficie, saturarlos con hidrógeno, que es una primera aproximación. La siguiente aproximación es la saturación con la funcionalización, pero saturarlos con hidrógeno y entonces ver cómo los estados, estos niveles que están afuera, ya se sabe que dan estados en medio del gap, y por lo tanto son lo que se llaman estados localizados, que lo que hacen, el efecto, importante es que disminuyen la eficiencia de la luminiscencia, porque son centros de recombinación no radiativa. Entonces, si esos centros se saturan con hidrógeno o con otros elementos, la idea es teóricamente poder ver que los estados que estaban dentro del gap se remueven. Y entonces, quería mostrar nada más esto, porque ese trabajo justamente no está terminado, pero va en progreso. Lo que pasa es que, claro, como la gente de ustedes que ha trabajado con teoría, bueno, estos modelos de supercelda y todo requieren un cómputo muy fuerte. CIMSTAB tiene ahora un centro de supercómputo por allá en el Estado de México, en Abacus, y bueno, parece que les está ayudando mucho a tener este centro. Y vean, y bueno, en esa misma dirección también se están midiendo propiedades, eso también es reciente, de hace 2 semanas, se están midiendo propiedades térmicas que también son importantes para, finalmente, como estas partículas, estas nanopartículas semiconductoras se van a usar, como les decía, in vitro o in vivo hacia tejidos, toda la parte de disipación de calor también es muy importante, y por lo tanto, por ejemplo, medir, en este caso, las propiedades térmicas a través de un método fototérmico. Y lo que se puede ver aquí, el resultado importante, es cómo la difusividad térmica, ¿verdad?, varía. Vean, aquí aumenta el tamaño de partícula, el tamaño de la nano, entonces la difusividad térmica, vamos a decir, aumenta al disminuir el tamaño de la nanopartícula. Y esencialmente eso tiene que ver porque hay una mayor razón,
o sea, la razón de superficie efectiva a área superficial efectiva a volumen se incrementa, hay un movimiento browniano de partículas también mayor y todo esto contribuye a que haya una transferencia convectiva de calor mayor y por eso aumenta la difusividad térmica. Bueno, estos también es lo que les quiero mostrar, son los diferentes enfoques de las caracterizaciones ópticas, térmicas, eléctricas, estructurales sobre estas nanopartículas. Y déjenme ver si había algo más. Bueno, eso finalmente, esto probablemente lo podamos estar haciendo hacia fin de año, ya es la bioconjugación. O sea, que ya tenemos las nanopartículas, una vez que ya se puso el proceso de hacer ponerle los ácidos, ¿verdad? La pasivación, entonces ya viene el paso final que es pegarles proteínas, ¿verdad? Y aquí a ver si está puesto aquí, sí, pegarle las proteínas y pegarle líneas celulares. Como les decía, yo creo que, espero que antes de que termine el año ya se haya hecho, eso es en colaboración con la gente de la Autónoma del Estado de Morelos. Entonces, pegarles líneas celulares de cáncer de mama y la idea es finalmente poder observar algo como esto en el microscopio confocal. O sea, es particularmente estas nanopartículas, así recubiertas, así bioconjugadas, se van a ir a pegar selectivamente en células cancerosas. Y eso es lo que se quiere, finalmente, una de las aplicaciones. Y entonces, si la intensidad de emisión, la intensidad de fluorescencia, de luminiscencia, es mucho mayor que con los fluoróforos, entonces se va a poder detectar con un número muy pequeño de células que ya fueran malignas, se van a poder detectar. Esa es una de las ideas, que el nivel de detección pueda mejorar en un factor 100 comparado con lo que se hace actualmente, porque ustedes saben que actualmente la forma de detección de los patólogos es con un microscopio óptico. Entonces, cuando lo detectan ya el tamaño, el número de células es muy grande, ¿no? Entonces, una idea de esta aplicación va hacia allá. Y finalmente, terminar diciendo que ese, digamos, fue el motivo de empezar a hacer estas 3.5, esa aplicación de biomedicina. Pero además de esta del fluoróforo, ya estamos viendo en esta interacción con los biólogos que también se puede usar estas nanopartículas con otro tipo de bioconjugación. También se pueden usar como transportadores de fármacos, de tal forma que las partículas puedan introducirse a través de la pared celular e ir liberando el fármaco en forma también muy controlada y muy directa. Eso va a ser, pues, ahorita la siguiente etapa que esperamos que el próximo año empecemos en esta colaboración. Les decía, con los biólogos empecemos también a poder realizarla. Y bueno, creo que aquí termino. Bueno, quizás las conclusiones nada más para comentar, ¿no? Primero, pues, a principios de siglo se hicieron las primeras predicciones, ¿no?, teóricas de los fenómenos de confinamiento cuántico. Como les decía, a los 80 ya se vio que se podían hacer experimentalmente y lo que se esperaba se obtuvo. Esto ha hecho que la nanotecnología particularmente, y más particularmente la nanotecnología de semiconductores, sea una de las áreas de mayor desarrollo en la actualidad. El crecimiento de puntos cuánticos con técnicas sofisticadas también está generando dispositivos optoelectrónicos nuevos, con aplicaciones totalmente nuevas. Bueno, incluso ya en la electrónica de consumo están. No sé si ustedes ya han visto que ya aparecieron las pantallas planas, donde la pantalla tiene QLEDs, ¿no? O sea, son LEDs ya aplicando el quantum dots, aplicando a la parte del confinamiento cuántico para mejorar mucho la brillantez de visión de estos LEDs. Y finalmente, otros métodos, en este caso, pues mucho más, en todo caso, accesibles, vamos a decir, como síntesis química, pues pueden abrir toda una ventana de aplicaciones hacia la nanomedicina, que pueden ser también muy interesantes, como marcadores, decía, y también como para suministrar medicamentos. Y bueno, aquí termino mi plática de los que quería decir. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Julio, por la excelente plática. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. No sé si, a ver, ¿quién? Sí, en las aplicaciones de semiconductores en optoelectrónica. Mencionó de capas, formación de capas con puntos cuánticos. Y ahí mencionaba temperaturas como 500, 600 y 650 grados. O sea, mi pregunta es, ¿durante qué tiempo se debe de mantener esa temperatura en la formación de las capas? Bueno, en el caso para puntos cuánticos, el crecimiento, las velocidades de crecimiento son del orden de una monocava por segundo. Entonces, muchas veces depende o sea, finalmente, si ustedes se fijan en el dispositivo que ahí se mostraba, era sobre un sustrato, había 4 capas. En general, las capas no son muy gruesas, pero, por ejemplo, las capas, una capa de una décima de micra, pues ya puede requerir algo así como unos 10 minutos de estar creciendo y luego encima va a venir la otra. O sea, todo es un crecimiento secuencial, pero depende mucho de esos espesores. Específicamente para los puntos cuánticos, pues es una cosa de unos 30 segundos para crecer, porque son los puntos cuánticos muy pequeños. Okay. Por ahí tenemos otra pregunta. Por ahí del 2004 había una propuesta interesante de fabricar celdas solares en base a puntos cuánticos, utilizando un efecto de emisión múltiple de excitones. Entonces, ¿qué hay de eso con respecto a los puntos cuánticos? Todavía se sigue intentando hacer porque se supone que se obtendría una eficiencia muy grande. Sí, esa línea de investigación continúa y básicamente es como, por ejemplo, en el campo de celdas solares pues hay 2 líneas, ¿no? Una de hacer celdas solares de muy alta eficiencia a cualquier precio, o sea que el costo no importe, por ejemplo, para las celdas solares que se van en los satélites y todo eso, ahí el costo es lo de menos, lo que importa es la eficiencia y la resistencia a radiación y otras cosas. Y está el otro que son las celdas solares para aplicación masiva, y pues ellas tienen que ser baratas, porque tienen que competir con la generación, con el costo de la generación eléctrica por otros métodos. Entonces, la de los puntos cuánticos particularmente se sigue desarrollando en esa dirección, que no importa que la celda, porque finalmente esas hay que hacerlas con estos métodos sofisticados, epitaxianas moleculares o MOCVD, y donde cada crecimiento pues es bastante caro, ¿no? Por todo lo que implica desde la propia infraestructura, pero también todos los consumibles. Pero la continúan haciendo y quizás lo que no sí se han logrado eficiencias mayores. Tengo entendido que han llegado hasta cerca del 30% para las de puntos cuánticos, pero por otro lado hay otro tipo de celdas también caras que han logrado eso mismo, pero con otro concepto, por ejemplo las celdas tándem, donde hacen una celda con semiconductores que aprovechen la parte infrarroja del espectro, le enciman otra celda con semiconductores que aprovechen el centro del espectro de radiación solar y le enciman una tercera celda que aproveche la parte violeta ultravioleta. Entonces ese tándem es complicado, pero ese tándem ha dado también cosas en torno de los 30. Entonces yo creo que finalmente caemos en algo que a lo mejor luego pues no debería ser así, pero finalmente el mercado y el costo va dictando mucho de la investigación en todo lo que son los dispositivos. Eso es innegable, y entonces, pues en este caso, por ejemplo, de las eficiencias, pues si esa celda tándem puede hacer eficiencias tan buenas como las de celdas solares de puntos cuánticos, pues a lo mejor eso le resta apoyo o proyectos grandes a la gente que hace esa aplicación. Hay tiempo para más preguntas, si alguien tiene algún comentario. Por acá. Doctor, una pregunta respecto a los biomarcadores. Cuanto a costo-beneficio de este estudio, ¿cuál es la expectativa que tiene? ¿Hay
mucha investigación en México que ocupa este tipo de instrumentación, de materiales, y es caro, es complicado y prácticamente es un trabajo artesanal el que hacen muchos chicos que se dedican a investigación biomédica. No sé, ¿cuál es la expectativa que tienen al respecto? No, yo creo que en particular esa aplicación en biomedicina de marcadores biomoleculares, transportadores de medicina, yo creo que hay un espectro muy amplio en México, sin duda. Y es por dos cosas. Bueno, el uso puede ser muy extensivo, ¿no? Como decía yo, actualmente todos los estudios que se hacen para marcar células, hasta ahora prácticamente todos usan estos fluoróforos que son caros, degradan rápidamente y su eficiencia de fluorescencia es baja. Entonces, este tipo de desarrollos están dando, digamos, están en el camino de llegar a la aplicación. Por ejemplo, una de las cosas que se tiene que demostrar es buscar los niveles de no toxicidad de este tipo de puntos cuánticos. Eso es algo que se tiene que establecer y es parte de los protocolos de investigación. Pero, digamos, superando esa parte, sabiendo hasta dónde se pueden usar, pues sin duda son mucho más eficientes en luminiscencia. La durabilidad, por ejemplo, nosotros empezamos, esto ya tiene como 2 años que empezamos a desarrollar puntos cuánticos, como estos que les mostraba yo, y luego de vez en vez medimos su luminiscencia y esa permanece, o sea, la degradación es mínima, ¿no? Y por lo tanto, como es muy eficiente, pues la parte de la detectabilidad en cuanto al número de células, pues va a ser con que sean muy aplicados. Entonces yo creo que campo hay, sin duda hay mucho campo para esas dos aplicaciones y para poder desarrollarlos a nivel de laboratorios, de universidades o de empresas, porque no son inversiones caras, pero claro, hay que hacer desarrollos tecnológicos alrededor de eso para poder ya hacer una aplicación en masa, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Si no, una pregunta más y luego ya para concluir. Con respecto a la aplicación para cáncer de mama, o sea, entiendo que, o sea, el cultivo tienes las células, ¿no? Cultivas y luego se le ponen los puntos cuánticos. Y con la micrografía los puedes ver, ¿no? Con la fluorescencia no se ve atenuada mucho porque solamente tiene que pasar la membrana celular. Pero en la mama habría otros tejidos, ¿no? Como el tejido adiposo y luego la piel. Mi pregunta es, ¿eso no causaría problemas para detectarlas? Sí, ahorita los primeros estudios, claro, tienen toda la razón, los primeros estudios se están haciendo in vitro. Entonces, donde los tejidos están expuestos y digamos la primera parte tiene que ver con ver hasta dónde alcanza la detectabilidad. O sea, vamos a decir, puesta la pregunta es, ¿seremos capaces de detectar 10 células que estén ya malignas? O 5, porque como les decía antes, con los métodos tradicionales ya tiene que ser un área grande, ¿no? O sea, que implica, no tengo yo el dato, pero seguramente miles de células. Entonces, esa es la primera parte in vitro. Ya para la siguiente parte, bueno, se habla de que se tenga que estar usando, por ejemplo, emisión en el infrarrojo, que puede pasar la piel, por lo tanto puede ser detectada. Pero digamos, eso va todavía como que en la siguiente etapa que todavía no está siendo desarrollada. Ok, bueno, estamos justo con el tiempo. Una pregunta general. ¿Tú cómo ves el desarrollo de la física de semiconductores en el país? Tú mencionas 2 panoramas. Las técnicas caras para hacer dispositivos electrónicos, fotodetectores, láseres, que eso requiere mucha inversión, y las sintetizadas por métodos químicos que son más baratas, con potencial de aplicaciones a biología. En México, ¿cuál es el estatus, en tu opinión, de la física de semiconductores, tanto experimental como teórica? Sí, bueno, mencionando lo teórico primero, pues yo creo que el desarrollo ha sido muy bueno de primer nivel, de nivel internacional.
El experimental también, y hay de los dos, porque si uno se pone a ver muchos métodos químicos, síntesis química, spray pirólisis, sol gel, Sputtering sería intermedio, pero hay muchos grupos que están desarrollando muchos materiales, por ejemplo, sobre todo para celdas solares de bajo costo. Entonces, pues, bueno, ya en estos últimos años aumentaron los sistemas tipo epitaxianas moleculares. Yo creo que a lo mejor ahorita en el país debe haber por ahí unos 8, donde hacen este otro tipo de desarrollo de semiconductores para la optoelectrónica. Ahí el problema es de que además de tener el sistema de crecimiento, y eso es lo que ha limitado, hay que tener toda una infraestructura de procesamiento del dispositivo, ¿no? Porque a la hora que decimos que vamos a crecer 4 o 5 capas, pero no es nada más crecer las capas, porque después va a haber que hacer una deposición de contactos, que revelar estructuras muy pequeñas con técnicas como fotolitografía para finalmente llegar a dispositivos ya que puedan ir al mercado. En esa parte yo creo que todavía estamos en desventaja porque, pues sí, o sea, el sistema de crecimiento es un sistema de $1 millón, pero el sistema de procesamiento es un sistema de 5. Bueno, Julio, te agradecemos una vez más la plática.